Hola amigos, soy Julio Benítez y les doy la más cordial bienvenida a la Academia Bíblica en Audio. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro advierte a los creyentes para que estemos velando, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A través de esta serie de estudios, estaremos analizando la enseñanza de las Sagradas Escrituras respecto a la lucha espiritual que enfrenta el creyente ante Satanás. Sean todos bienvenidos. En el programa anterior estábamos estudiando la naturaleza de los ángeles y al final analizábamos algunos pasajes que nos muestran que los ángeles de Dios son responsables moralmente ante Dios. Y veíamos que los ángeles buenos o los ángeles santos retuvieron su dignidad. Y estos ángeles buenos son inmortales y han sido asegurados en su santa posición, de manera que no pueden pecar, mientras que otros ángeles fueron creados en una posición más variable, y estos ángeles pecaron y se rebelaron contra Dios. Así que hoy quiero que analicemos un poco el pecado y la caída de Satanás con otros ángeles. Recuerden que la Biblia nos dice, y estábamos viendo allá en Génesis, que todo lo que Dios hizo fue bueno. Y Dios hizo a los ángeles. Todos los ángeles, incluso los que hoy día son demonios, en un principio eran ángeles, y desprendemos de este versículo que eran ángeles buenos. Todos los ángeles fueron creados buenos. Con respecto a Satanás, antes de haberse rebelado contra Dios, la Biblia no entra en detalles sobre su persona, pero algunos pasajes bíblicos nos dan luz al respecto. Por ejemplo, Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 al 19, es una palabra profética del Señor pronunciada después de la caída del rey de Tiro. Está refiriéndose a la caída del rey de Tiro. Sin embargo, una gran parte de exégetas y estudiosos de la Biblia han visto detrás de estas palabras la descripción de alguien más fuerte que el rey de Tiro, y este alguien más grande que el rey de Tiro es Satanás. No vamos a entrar en detalles con respecto a cada una de las partes de estos versículos, pero podemos afirmar que si la interpretación de estos pasajes es correcta, y de acuerdo a la enseñanza de otras partes de las Sagradas Escrituras, Satanás fue originalmente uno de los más poderosos príncipes del mundo angelical. El comentarista presbiteriano Jack Scout, refiriéndose a este pasaje, dice: su vanidad es tan grande que presenta el orgullo del propio Satanás. Las palabras de esta lamentación dan la impresión de que se refieren a un ser mayor que el rey de Tiro, y aunque su nombre no sea mencionado, evidentemente es Satanás el objeto de la profecía. Vamos a leer lo que nos dice Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14 respecto a la caída de Satanás y lo que él era antes de la caída. Dice Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 19. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Leamos lo que dice Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 17 respecto a la caída de Satanás. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Y el Señor Jesús, hablando también de la caída de Satanás, allá en Lucas capítulo 10, versículo 18, dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Apreciado oyente, estos ángeles, en un principio, eran todos obedientes a la voz de su Creador. Pero algunos de ellos fueron creados por Dios, digamos así, en una posición mutable, es decir, que podrían algún día abandonar su morada celestial y apartarse de la guía divina. Los otros ángeles fueron guardados en una forma estable y segura por la gracia de Dios, algo así como la posición que hoy día tiene el creyente, aquel que ha nacido de nuevo en Cristo. Nada podrá apartarlo del amor de Dios. La Biblia también nos enseña que algunos ángeles, dirigidos por Satanás, quien en el principio era un ángel bueno, se rebelaron contra Dios y cayeron del estado en que fueron creados. No solo Satanás se rebeló contra Dios y fue arrojado del cielo, muchos ángeles también le acompañaron en su rebeldía. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí se nos habla de muchos ángeles que pecaron y que fueron arrojados del cielo. Judas, en el versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Aquí se nos habla de otros ángeles que pecaron contra Dios. Ahora, el pecado especial que cometieron estos ángeles no ha sido revelado, no es claro en la Biblia, pero se ha llegado a pensar, basado en algunos pasajes bíblicos, que el pecado consistió en exaltarse en contra de Dios y aspirar a la suprema autoridad.
Por ejemplo, si leemos en Isaías capítulo 14, versículo 11 y 15, nos dice: «Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Y escuchen lo que dice el 13. «Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo». Y el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, hablando de los requisitos para ser anciano, él dice que algo que descalifica a una persona, a un varón, para ser pastor o anciano, es el ser nuevo en la fe. Y él dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Así que aquí el apóstol Pablo relaciona la condenación de Satanás, el pecado de Satanás, con el envanecerse, el orgullo, el exaltarse, el creerse algo que no es. Bueno, vamos a continuar analizando un poco la naturaleza de los ángeles. Algunos piensan, basándose en Génesis capítulo 6, versículos 2 y 3, que estos ángeles que cayeron, que pecaron, cayeron a causa de un apetito carnal que les condujo a abandonar su estado espiritual y tomar forma humana para tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, de cuya relación se supone nacieron los gigantes mencionados en la Biblia, los Nefilín. Pero esta interpretación fue desechada por la mayoría de teólogos cristianos conservadores a finales de la Edad Media, como consecuencia de la enseñanza de Jesús sobre los ángeles, allá en Mateo capítulo 22, versículo 30. Vamos a leer qué es lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 1 y 4. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 20 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, de este pasaje es del que hablaba, y algunos pensaban que el pecado de los ángeles por los cuales fueron arrojados del cielo es que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Pero Jesús nos dice en Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí pareciera dar a entender Jesús que los ángeles no tienen esta capacidad de tener esta clase de relaciones carnales. Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos.
Escríbanos al email estudiodelaBiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelaBiblia@yahoo.es.